Buenas, cordial saludo. A continuación vamos a dar inicio con la web de Epistemología de las Matemáticas. Mi nombre es Juan David López López y resido en el municipio de Marquetalia, Caldas. Mi nombre es Karen Ginette Cortés Santander y resido en la ciudad de Pereira. Bueno, vamos entonces a compartir la pantalla para mostrar la presentación que hemos realizado. El nombre de la web es La rigorización de las matemáticas y la crisis de los fundamentos matemáticos en el siglo XX. Somos docentes en formación, estudiantes de licenciatura en matemáticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El curso de Epistemología de las Matemáticas es un curso teórico de 2 créditos. Está dividido en 2 unidades que se desarrollarán en un periodo de 8 semanas. La primera unidad se dará respuesta a las preguntas ¿qué es epistemología y qué es epistemología de las matemáticas? Además, se abordará la importancia de la epistemología en la educación matemática, la fundamentación de la aritmética y de la matemática griega y el problema que ocasionó la aparición de los números inconsumerables. En la segunda unidad se profundiza en la rigorización de las matemáticas y la rigorización de los fundamentos en el siglo XX. El video pertenece al paso 3, que tiene como título Resignificar, refinar, profundizar y contextualizar el conocimiento de la unidad 2, la rigorización de las matemáticas y la crisis de los fundamentos matemáticos en el siglo XX. Como fase inicial tenemos como un enunciado que los matemáticos de la época del Renacimiento están más interesados en los nuevos métodos y no en la demostración de resultados. Se fijaban mucho en querer como buscar nuevos temas, nuevos teoremas y no en observar qué tan probables eran, qué tan verídicos eran y no probaban esos resultados de estos teoremas. Síntesis de la investigación. Las causas principales de la rigorización fueron debido a que faltaba sustentar y esclarecer conceptos. Esto generaba dudas sobre teoría y la práctica matemática, ocasionando incluso que los diferentes representantes matemáticos de esa época quisieran crear nuevos modelos metodológicos para desarrollar las series trigonométricas. Los cambios o avances más relevantes en las matemáticas. Apogeo de nuevos modelos geométricos, se presentan paradojas en los conjuntos, surgen métodos analíticos para desarrollar problemas de cálculo, la geometría euclidiana, se introducen teoremas para los números cardinales, se implementan corrientes matemáticas en la filosofía, el logicismo, el formalismo, el intuicionismo. Las matemáticas sufrieron un gran impacto a falta de fundamentos teóricos, llevando a generar una serie de dudas y contradicciones entre los representantes de esa época. Algunos querían autónomamente reemplazar o crear sus propias bases teóricas y métodos. Por otro lado, en medio del siglo XX, las matemáticas empezaron a tener cambios y avances importantes en diferentes áreas, entre ellas la geometría, el cálculo y la trigonometría. Listo, esto que acaba de mencionar la compañera era sobre la investigación que realizamos a través del trabajo y esto fue como las conclusiones, la síntesis de lo que se comprendió y de todo el resumen de todo lo que se investigó. Bueno, pasamos al contexto histórico. Para ello se plantea un organizador gráfico donde se habla de la rigorización y de la crisis de los fundamentos de la matemática, ¿cierto? Tenemos el organizador gráfico. Bueno, en el siglo XIX, la rigorización de las matemáticas, la cual se refiere más al rigor, a la firmeza, a la propiedad, a la exactitud y a la veracidad de la comprobación de algo, ¿cierto? Algo que sea sólido. Proceso que permite la precisión conceptual de los procedimientos matemáticos, un proceso que se debía venir desde la antigüedad, pero que se materializa durante el siglo XIX. Esto es causado por las contradicciones importantes en los conceptos matemáticos, por las confusiones al desarrollar las series trigonométricas y por la pérdida de la veracidad en los criterios de verdad y en los fundamentos matemáticos. Para ello, consultó unos autores que hablaban sobre esto de manera más, como más clara, más exacta y más profunda. Encontramos a Ángel Ruiz, matemático y filósofo, en el capítulo 22, El rigor de las matemáticas. En síntesis, decía que el proceso que permitió esclarecer algunos conceptos matemáticos redefinió algunos conceptos, especialmente de geometría y cálculo.
Es un proceso durante el siglo XIX que busca esclarecer algunos conceptos y definirlos de una mejor manera. Por ejemplo, las nociones de función, la derivada, la continuidad integral. Se buscaba como dar un tratamiento más consistente a las series, puesto que durante el siglo XVIII no se ponía mucho cuidado. Esto eran como convergentes o si eran divergentes. De hecho, se llegaba a contradicciones importantes y eran muy notables. Encontramos a Alejandro Ortiz Fernández sobre la crisis de los fundamentos matemáticos, que mencionaba sobre la necesidad de crear teorías fundamentales y desarrollar nuevas ideas que permitan proyecciones para el siglo XX y las matemáticas actuales, y a Jesús Ávila Godoy con la epistemología y la didáctica de las matemáticas, que hablaba sobre el máximo rigor en la fundamentación matemática, que era un proceso necesario para resolver algunas problemáticas que debían sustentarse a través de la lógica, a través del rigor, algo que se pueda verificar. Bueno, ahorita pasamos al siglo XX, que es donde se habla de los crisis de los fundamentos de las matemáticas. Se da durante el siglo XX debido al estancamiento de la construcción del conocimiento científico. Las matemáticas enfrentaron a la necesidad de replantear sus principios teniendo en cuenta la incapacidad para satisfacer diferentes problemas. Esto a causa de la necesidad de crear principios libres de contradicciones y a las problemáticas conceptuales porque eran muy evidentes en las ramas de las matemáticas como el cálculo, geometría y álgebra. Después de esto se dan unos avances. Se mejoran los principios geométricos como la geometría euclidiana, donde se introducen teoremas para los números cardinales. Se implementan las paradojas de los conjuntos, como por ejemplo el axioma de elección de Zermelo para los conjuntos vacíos. Y tenemos los métodos analíticos para la aplicación del cálculo. Se implementan corrientes matemáticas como el logicismo, formalismo e intuicionismo. Para ello, el logicismo trata sobre la matemática reducida a lo lógico. El formalismo es que la matemática debe basarse en la manipulación de símbolos sin necesidad de crear otras entidades. Y el intuicionalismo es que solo se admiten las entidades matemáticas construidas con reglas o que han podido ser demostradas. Análisis de corrientes matemáticas. Bueno, para ello tenemos estas cuatro corrientes y hablamos sobre la génesis u origen. El platonismo es la doctrina filosófica desarrollada por los seguidores de Platón a partir del siglo I antes de Cristo. Llegó a ser el movimiento intelectual dominante en los primeros siglos de nuestra era, favorecido por las poderosas similitudes de principios que mantenía con el cristianismo y el judaísmo. El logicismo es una tesis de filosofía de la matemática, fue propuesta por Leibniz en el siglo XVII y tiene una formulación sencilla: las matemáticas se pueden reducir a la lógica. Formalismo surgió a comienzos del siglo XX por el matemático alemán David Hilbert y sus colaboradores. Este surge en contraposición al intuicionismo. Hilbert busca la salida de la crisis de los fundamentos de la matemática en el método axiomático formalizado. Intuicionismo, escuela filosófica idealista, surgida a principios del siglo XX en relación con la polémica en torno a los fundamentos teóricos de la matemática. Va unida a los nombres de Brouwer, Way, Hayting y otros. Ahora la función. El platonismo propone aplicar el realismo a los objetos matemáticos. También implica que tanto los objetos matemáticos como las leyes matemáticas no se inventan, sino que se descubren. El logicismo se propone construir el sistema lógico de modo tal que, a pesar de que los axiomas y las reglas de inferencia sean elegidos con una interpretación determinada de los conceptos fundamentales. El formalismo entiende que la explicación del significado del lenguaje matemático debe basarse en la manipulación de símbolos, sin necesidad de postular la existencia de entidades más allá de los símbolos matemáticos. E intuicionismo, doctrina filosófica que da prioridad al conocimiento directo de ciertos objetos o verdades considerados como fundamentales en sus campos respectivos de objetos o verdades que se ven. Fase final. ¿Para qué sirvió la crisis de los fundamentos? ¿Qué es la rigorización?
Estas preguntas se proponen como interrogantes respecto a todo lo que ya se mencionó, donde pues la crisis de los fundamentos y la rigorización se centran en todas las dificultades que se presentaron, de acuerdo a esos autores que solamente veían como las ganas de querer producir muchos saberes, pero sin darse la tarea de ver si de verdad eran verídicos, eran sólidos, eran completos, si de verdad estaban comprobados y eran lógicos. Por eso se crean todas las corrientes y por eso llega la cuestión de la crisis de los fundamentos, donde se buscaba dar prioridad y dar como validez a todo esto que existía. Conclusiones. La rigorización y la crisis de los fundamentos de las matemáticas eliminaron intuiciones, dudas, falsedades, supuestos. Cuando más tuvo lugar, se centraban en construir y validar las matemáticas, analizando y creando teorías o conceptos sólidos, lógicos, completos, que refutaran otros, que comprobaran conceptos verdaderos y desvirtuaran otras teorías no tan ciertas. Algo preciso que potenciara las bases matemáticas. La rigorización surgió alrededor del siglo XX debido a las necesidades de proyectar nuevas ideas como un proceso para esclarecer y profundizar teorías basadas en diferentes áreas de las matemáticas, ya que antes, al no haber algo sustentable, se llegaba a contradicciones y el rigor permitió resolver dichas problemáticas a través de la lógica. Para finalizar, un dato curioso, a partir de la década de los 80 del siglo XX, algunos han propuesto que todo nuestro conocimiento matemático formal debe ser sistemáticamente codificado en formatos legibles por un ordenador, al fin de facilitar la comprobación o chequeo automatizado de las demostraciones matemáticas. La demostración automática de teoremas y el uso de demostración interactiva de teoremas en el desarrollo de las teorías matemáticas y programas informáticos. Todo esto como evolución que trae como la era tecnológica, poder analizar y comprobar todo esto mediante la red o las conexiones, ¿cierto? Todo, usar todas esas herramientas para poder dar comprobación. Bueno, con esto hemos acabado nuestra presentación. Gracias por la atención prestada.